Y entonces damos inicio a la clase de hoy del ramo de Ética y Legislación Periodística, siendo hoy día jueves 25 de junio del año 2020. Bueno, la materia, la verdad que ya la terminamos de ver la última semana que hubo clase, ya donde vimos los conceptos de materia penal y conceptos específicamente de familia. Entonces, mi idea de la clase de hoy y mañana es analizar el trabajo que tienen que desarrollar ustedes. Bueno, los dos trabajos. Entonces, les voy a mostrar yo. Acá este es el primer trabajo que tienen que entregar ustedes. Trabajo número 1, vale 25%. Y les dije yo, recuerden que pueden hacer el trabajo de forma individual o en grupo de hasta 5 alumnos, ¿ya? Entonces, lo que hice yo, bueno, la vez anterior les mandé un solo gran trabajo, yo estimé que a lo mejor no era tan grande, contemplando que si lo hacían entre 5 alumnos se podían dividir los puntos, pero entiendo también que, claro, la situación que estamos ahora no es tan fácil poder realizar algún trabajo o concentrarse. Entonces, lo dividí en dos y además reduje algunos puntos que podían tener demasiada extensión. Entonces, como les digo, ustedes pueden realizar este trabajo de forma individual o hasta 5 alumnos y tienen que entregarlo en las fechas que les indiqué eh, de forma escrita, ¿ya? Entonces yo quiero que a ver si podemos hacer el ejercicio interactivo con ustedes que están conectados y podemos ir respondiendo el primer trabajo para luego mañana responder el segundo trabajo, ya para que ustedes tengan una idea y yo les comente cuál es lo que yo pienso cómo tienen que hacer el trabajo. Entonces, para eso me gustaría ya que trabajemos ahora en que alguno de ustedes me pueda indicar alguna conducta que usted cree que como periodista se está faltando a la ética, de conformidad al código de ética del Colegio de Periodistas. Y en virtud de esa conducta, ver qué sanción cree usted que podría tener. Ya no sé si a alguien se le ocurre alguna conducta que podrían tener como periodistas que vaya en contra del código de ética. Vamos a ver, voy a compartir el código de ética para que veamos cuáles son los puntos que nos dice que hay que cumplir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que nos establece el deber de los periodistas, ¿ya? Y nos dice que el deber de los periodistas tienen que estar de acuerdo a los principios democráticos, ¿ya? Deben regirse por el principio de la veracidad, ¿ya? Esto es la entrega de información responsable de los hechos. Por lo tanto, no pueden darse en la labor periodística información que discrimine por ideología, por religión, clase, raza, género o capacidad en todas sus formas. Ya vemos que hay distintos deberes, el deber de los periodistas de recurrir por todos los medios legítimos y necesarios para efecto de que se alcancen disposiciones o se pueda obtener una mayor libertad de expresión. Ya ningún periodista puede hacer ejercicio e invocar la aplicación de leyes que vayan en contra de la libertad de prensa. El periodista tampoco puede manipular bajo ninguna circunstancia información. Ya, entonces, respecto de estos deberes que estamos viendo, ¿alguno de ustedes me puede indicar qué conducta podría cometer un periodista que vaya en contra de lo que indica el código de ética? ¿Alguno de ustedes se le ocurre algo? Profesor, yo considero que uno de los fundamentales sería el plagio. O sea, no tiene derechamente relación con lo que estaba mencionando, pero sí es una falta a la ética realizar plagio. Claro, claro, ahí habría una falta a la ética. Entonces, el primer punto del trabajo entonces sería indicar algo como lo que tú dices, ¿ya? Que un periodista eh, copie una noticia y ponga su nombre en lugar del periodista que corresponde, ¿ya? Entonces, ven, es porque vayamos desarrollando y ustedes se den cuenta cómo tienen que hacer el trabajo. Entonces, ahí tienen la conducta y luego tienen que decirme qué sanción
creen ustedes que podría tener esa conducta? Y vemos acá que en la página del Colegio de Periodistas nos indica cuáles son las sanciones. Amonestación, censura pública, suspensión de hasta 24 meses de la calidad de miembro del colegio. Estamos pensando en un periodista que es miembro del Colegio de Periodistas. ¿Ya? Recuerden que si el periodista no es parte no está colegiado, entonces la verdad que no va a tener ninguna sanción ética por este organismo. Entonces la primera pregunta sería indicar esa conducta, el plagio, por ejemplo, independiente de si está o no en el código de ética, porque finalmente igual es una conducta antiética, ¿ya? Entonces, las sanciones que se podrían aplicar, como acá nos dicen, son amonestación, censura pública, suspensión de hasta 24 meses de la calidad de miembro del colegio, destitución del cargo, ya en el caso de que el periodista tenga algún cargo de consejero nacional o regional o delegado o dirigente del colegio de periodistas, en el caso de incurrir en esa conducta, podría ser sancionado también con la destitución. Y por último, la expulsión de la orden, ¿ya? Entonces ahí ya hemos dado respuesta a la primera pregunta del trabajo. Indicar alguna conducta que esté en contra del código de ética periodística. Entonces ustedes, para contestar esa pregunta, se van al código de ética, ya como lo vemos acá, y ven todos los puntos que nos indica del deber del periodista, ¿ya? Ahí hay varios deberes, algunos de los que les dije yo, más adelante hay más también deberes que obliga al periodista de cómo debe comportarse, de cómo debe comportarse en torno a sus pares, ¿ya? Entonces hay varios deberes que nos establece el código de ética. Entonces la idea es que en el punto número 1, ustedes busquen alguno de estos deberes que nos indica el código de ética, lo mencionan, poniéndose en el caso de que usted como periodista incurra en esa situación, y cuál es la sanción a la cual usted cree que podría ser amonestado de conformidad a esa conducta, ¿ya? Entonces esto ya va a depender netamente del colegio de periodistas, de los delegados, del tribunal. Ya no es que digan que para tal conducta va a corresponder la amonestación, que para otra la censura pública, no es así, sino que finalmente el tribunal de ética del colegio de periodistas toma la decisión dependiendo de la gravedad del caso. Entonces, ustedes indican en el punto 1 la conducta que está en contra de alguna normativa del código de ética y luego indican cuál es la sanción posible que podría arriesgar por esa conducta. ¿Ya? Eso es, así se contestaría entonces el punto 1. Vamos al punto 2. Indica una conducta en la cual se cometa una falta a la ética de conformidad con lo establecido en el reglamento del Consejo Ético de Medios de Comunicación Social e indique una posible sanción para ella. Acá es lo mismo, pero ahora nos vamos a ir ya no al Colegio de Ética, sino que nos vamos a ir al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, ¿ya? Porque recuerden que el Colegio de Ética va a regular solamente a los periodistas colegiados, ¿ya? Con ese código y con esas sanciones que vimos. Y el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación va a regular ya no a los periodistas, sino que a los medios de comunicación social, ¿ya? Entonces el Colegio de Periodistas regula a los periodistas como individuos en su profesión, y el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social va a regular a los medios de comunicación social. ¿Ya? No, aquí no va a sancionar a los periodistas, sino que va a sancionar al medio, y van a ser todos aquellos medios que pertenezcan a la Asociación Nacional de Televisión, ¿ya? La Asociación Nacional de Prensa y la IARCH, ¿ya? Que también es la de radiodifusores de Chile, Asociación de Radiodifusores de Chile. Entonces, todos los medios de comunicación que estén incluidos en Anatel, Archi y ANP van a tener que ser regulados por el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, ¿ya? Y aquí estamos hablando en general de todos los medios de comunicación, pues ya todos los de televisión están en Anatel, todas las radios están en Archi, y casi todos los medios escritos diarios están en ANP. Entonces, el segundo punto es que se nos ocurra qué conducta podría cometer un medio de comunicación que pueda ser sancionado por el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, ¿ya? ¿Se le ocurre alguna a ustedes? ¿Alguno de ustedes que se le ocurra qué conducta algún medio de comunicación puede caer que sea sancionado por este Consejo de Ética? Recordemos que este Consejo de Ética va a sancionar ya sea porque denunció
alguna persona, ¿ya? Alguna persona que está leyendo el diario, que está escuchando la radio o que está viendo televisión y le parece que el contenido es demasiado ofensivo o no es ético desde su punto de vista, puede, mediante un formulario electrónico, en esta página, hacer la exposición de la denuncia, puede denunciar. ¿Ya? Además, también podría denunciar los mismos miembros de este Consejo de Ética, podría denunciar otro periodista, podría denunciar el fiscal que tiene este Consejo de Ética respecto de alguna conducta que les parezca que no es correcta. ¿Ya? Acuérdense que nosotros en este caso vimos el fallo que había en contra, mejor dicho, que absolvía, que no condenaba a los periodistas de Chilevisión, Alejandro Guiller, Alejandra Matus, entre otros, por la entrevista que le habían hecho al juez Calvo, grabándolo sin su conocimiento ni consentimiento. Entonces, respecto a eso se hizo una denuncia en contra del medio de comunicación de televisión para que se investigara y se estableciera si había alguna sanción o no. ¿A alguno de ustedes se le ocurre qué otra conducta puede caer un medio de comunicación social que sea objeto de alguna sanción por falta de ética? ¿O algún caso que haya ocurrido, que ustedes hayan escuchado, que les parezca que no, que es atentatorio, que es ofensivo? Se dio a fallo el caso del tío Emilio, ¿Ya? pero estaba pegado al código, o sea, perdón, a la ley de prensa por el simple hecho de llevar a la persona a un lugar privado del, Mm, del que está denunciando. ya. Ah, ya. Perfecto. Ya. Claro, pues entonces ahí, en ese caso, se podría, quizás la persona afectada podría hacer la denuncia en contra de este Consejo de Ética para que se sancione al canal de televisión. ¿Ya? Aquí, como les digo, no se va a sancionar al periodista o al conductor de ese canal. Este Consejo de Ética va a buscar sancionar al medio de comunicación social. ¿Ya? Tío Emilio, ¿en qué canal lo dan? ¿En Chilevisión? ¿En cuál lo dan? A ver, no me acuerdo. En su propia trampa lo dieron en Canal 13, creo. Ya. Entonces, claro, acá no se buscaría sancionar ni a los periodistas, ni siquiera tampoco al programa, sino que acá se va a sancionar al canal de televisión que emite ese programa. Y como vemos acá, las sanciones van a ser estrictamente morales, ¿ya? Acá no hay sanciones de multa, ni de cárcel, ni de cosas así, porque estos son organismos que no son judiciales. Entonces acá las sanciones que aplican son estrictamente morales, en el sentido de se le va a amonestar ustedes al canal de televisión tanto por haber emitido un programa que no se corresponde con la ética de la ciudadanía, porque atenta también en contra del morbo o de las buenas costumbres, no sé, podrían emitir un rezo en la sentencia que se ordene que esa sentencia sea publicada en los medios de comunicación. Entonces aquí vemos lo que nos dice en la página del Consejo de Ética, usted pone qué sanciones se aplican sanciones morales de acuerdo al grado de efectiva responsabilidad de los afectados. En ocasiones la amonestación es acompañada de una exigencia al medio para que difunda la resolución del Consejo. Esta se pone además en conocimiento de las instituciones que forman la Federación de Medios, las cuales pueden darle la publicidad que estimen conveniente. Entonces yo puedo sancionar al medio de comunicación social que emite ese programa y esa sanción hago una sentencia con un rezo, hay un párrafo que esté yo, por así decir, retando prácticamente, coloquialmente, al medio de comunicación por emitir este programa y por faltar a la ética de conformidad a los parámetros periodísticos de este Consejo de Ética. Y además ordenar que ese fallo sea publicado en todos los medios de comunicación que se ordene. Entonces ahí tenemos ya la respuesta de la segunda pregunta, ¿ya? Del segundo punto. Profe, disculpe, ¿Sí? Dígame. le hago una consulta. Lo que pasa es que yo recuerdo que, no sé en qué canal fue, parece que Mega, como que mostraron imágenes, es como que era otro contexto. Y después, no sé Ya. si eso, no sé qué, dónde entra. Ya. No sé si eso, no sé qué, no sé si eso, no sé qué, dónde entra. No sé si eso, no sé qué, no sé qué, dónde entra. No sé si eso, no sé qué, 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 no sé qué,
era Sí, de otro contexto, diciendo que había disturbios, me parece que fue para el 8M, me parece, el ya. Día de la Mujer. Entonces ya era otro contexto el que mostraban, que Claro, decían que era una marcha pacífica, pero en realidad era como otra situación. Ahí, pero igual perfecto. tuvieron que disculparse sobre la situación que estaba pasando. Ya. Sí, pues efectivamente ese es un caso que lo que pasa es que todos estos casos que ustedes pueden imaginarse pueden entrar en tanto por el Colegio de Periodistas como además por el Consejo de Ética, porque si el periodista que está a cargo de la edición, del desarrollo de esa noticia, pertenece al Colegio de Periodistas, puede ser sancionado por el Colegio de Periodistas. Po. En este caso, por cambiar el contexto de la noticia con las imágenes que está mostrando. ¿Ya? Porque se acuerdan además que la ley de prensa, hay un artículo que establece de que se debe, y en el código de ética también está, se debe indicar que las imágenes que se muestran son de archivo en el caso de que no sean del contexto correspondiente. Entonces eso hay que dejarlo claro. Entonces en el caso que tú comentas, podríamos sancionar al periodista que estuvo a cargo de esa nota, si es que pertenece al colegio de periodistas, ya si no, no hay forma de sancionarlo por esa vía. Y además podríamos hacer una denuncia en contra del Consejo de Ética, en el Consejo de Ética, en contra de ese canal de televisión que publicó mediante esa noticia, esa falta de contexto. Entonces podría entrar en ambas vías si la persona pertenece al Colegio de Ética. Y si este medio de comunicación pertenece también a Anatel, a Archi o a ANP. Eso es lo otro, porque prácticamente todos los medios de comunicación pertenecen a esas asociaciones, pero si no pertenece, tampoco el Consejo de Ética podría sancionarlo. Entonces, no hay nadie más que regule, aparte de los entes que usted nombró. No, nadie más, nadie más. Y en respecto a las conductas éticas, no, nadie más. A no ser que cayera ya en delitos de calumnia e injuria, donde ahí ya podemos irnos con los tribunales de justicia. Pero respecto a estas conductas éticas, no. Tenemos solo el Consejo de Ética Nacional de los Medios de Comunicación y el Colegio de Periodistas. Esa es la única regulación respecto al comportamiento de los periodistas en este sentido ético y moral. Pero como le digo, cuando ya nos pasamos a cometer calumnias e injurias, ahí se puede hacer denuncia ante la Corte de Apelaciones mediante el recurso de protección o en un tribunal penal interponiendo la querella por calumnia o por injuria. Ya. Vamos entonces al tercer punto del primer trabajo, que es, nos dice, suponga que usted va a fundar un medio de comunicación, indique cuáles son los requisitos que debe cumplir para aquello de conformidad con la ley de prensa. ¿Ya? Yo les voy a mostrar ahora en qué parte vamos a encontrar los requisitos. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer para contestar esta pregunta, hay que ir a la ley de prensa, ¿ya? La ley 19.733, que la estudiamos, y vimos que había unas disposiciones que nos dicen cómo hay que organizar el medio de comunicación para que pueda tener efecto. Y justamente acá en el título tercero, ¿ya? Entonces ustedes entren a la ley, vayan bajando, lleguen hasta el título tercero y nos va a indicar este título de las formalidades del funcionamiento de los medios de comunicación. Y acá hay varios artículos que nos van a indicar cómo hay que fundarlo, qué cosas hay que cumplir, qué requisitos, ¿ya? Entonces la idea es que, bueno, son varios, la idea es que ustedes vean cuáles son los más importantes y los indiquen, ¿ya? Porque, por ejemplo, el artículo 9 nos dice que el, el propietario de un medio de comunicación debe ser una persona natural, esta debe tener domicilio en el país y no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, ¿ya? Es decir, la pena aflictiva son 3 años y 1 día. Entonces ustedes como primer requisito tendrían que decir que el propietario de este medio de comunicación social, si va a ser usted, me dice ya, yo voy a fundar un medio de comunicación social escrito, un diario o un canal de televisión o una radio. El primer requisito es que yo como propietario no tenga ninguna condena de que merezca pena fictiva, ¿ya? Segundo requisito, debo tener domicilio en Chile, ¿ya? Además nos dice acá, tratándose de personas jurídicas, deben tener domicilio en Chile también, porque acuérdense que puede ser usted como persona natural que quiere fundar este medio de comunicación, o usted en una agrupación
con personalidad jurídica también podrían fundar un medio de comunicación. Ya por eso dice que puede ser persona natural o persona jurídica. Entonces, el requisito es que tanto usted como persona individual, como una persona jurídica, debe tener requisito, debe tener domicilio en Chile, debe indicarlo, y no debe tener ninguna condena de más allá de 3 años y 1 día, ¿ya? También nos dice que el presidente y los administradores o representantes legales deben ser chilenos, no haber sido tampoco condenados por este delito que merezca pena aflictiva, ¿ya? Después nos dice que todo medio de comunicación debe proporcionar información fidedigna acerca de sus propietarios, controladores, directos o indirectos, arrendatarios, ¿ya? Asimismo, debe acompañar y presentar todas las copias de los estatutos. Toda esta información debe ser de libre acceso al público, ¿ya? Entonces aquí tendríamos otro requisito. Vimos el primero, ser persona natural o jurídica, que tenga domicilio acá en Chile. Vimos el segundo, que no tenga ninguna condena que merezca pena aflictiva. Tercer requisito, tener todos los datos de los propietarios, de los representantes legales, de los estatutos, de la constitución de esta persona, de este medio de comunicación, tenerlos también de forma pública. Acá también nos da otro requisito si es que queremos formar una radio. Las concesiones para radiodifusión sonora libre son solicitadas por personas jurídicas con participación de capital extranjero superior a 10%. No, bueno, ahí se mete un poco en cosas más complicadas que no creo que sea tan importante indicar, pero la idea es que ustedes lean estos artículos y vean qué es lo importante para fundar un medio de comunicación. El artículo 10 nos dice ahí que los medios de comunicación social deben tener un director responsable y a lo menos una persona que lo reemplace. Ahí hay otro requisito entonces, ¿ya? Entonces el medio de comunicación que yo voy a fundar como periodista debe tener un director responsable, que va a ser Juanito tanto, y una persona que lo va a reemplazar. También nos dice que el director y quienes lo reemplacen deberán ser chilenos, tener domicilio y residencia en el país, no tener fuero, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Es interesante acá que establece que el director y el propietario de estos medios de comunicación deben ser chilenos. Eso es un requisito interesante. ¿Qué más podemos ver? Bueno, nos dice que acá hay una excepción, ya ustedes pueden decir que el medio de comunicación, el director y el propietario tiene que ser chileno, pero acá hay una excepción. Si el medio de comunicación se va a expresar en un idioma distinto al castellano, no se va a exigir entonces la nacionalidad chilena, ¿ya? Ahí tenemos una excepción al requisito de que el director y el propietario tienen que ser chilenos de este medio de comunicación. Luego nos dice que los medios de comunicación social podrán iniciar sus actividades una vez que hayan cumplido las exigencias de los artículos anteriores, ¿ya? Entonces, una vez que hayan cumplido que el propietario y el director sean chilenos, que no tengan pena, ninguna condena a sus antecedentes, que merezca pena aflictiva, ya una vez que pongan todos los antecedentes de los propietarios, del arriendo del lugar, de forma pública, ahí recién yo puedo entonces iniciar actividades como medio de comunicación social. Después nos dice que también es un requisito, una vez que yo inicio las actividades, informar a la gobernación provincial o intendencia regional que corresponde al domicilio donde yo estoy, de las copias que yo le voy a tener que enviar al director de la Biblioteca Nacional, ¿ya? Y acá nos dice que la presentación que debe contener esta copia, debo yo indicar el nombre del diario, revista o periódico, señalando los periódicos que van a mediar entre uno y otro, el nombre completo de la identidad del propietario, del director, cuál va a ser la ubicación de las oficinas, tratándose de una persona jurídica, los documentos de los accionistas, si es que los tiene, ¿ya? Entonces vemos otro requisito, que es enviar constantemente a la biblioteca regional copia de este documento que yo voy a estar emitiendo, de este diario, o si es televisivo, enviar en un CD o algún archivo la emisión, y también a la gobernación o a la intendencia indicar una presentación con todos estos datos, ¿ya? Punto A, punto B, nombre completo del director, del propietario, la ubicación de las oficinas, ¿ya? Entonces vemos que acá hay varios requisitos, están todos en el título tercero, ¿ya? Ahí no se los voy a seguir leyendo, vamos a ver cuántos artículos son, donde está contemplado todos los requisitos para yo poder dar inicio a un medio de comunicación social. Entonces vemos que comienzan en el artículo 9 y terminan en el artículo 15, si no me equivoco, el artículo 15.
Entonces, de la ley 19.733 de libertad de prensa, el título tercero del artículo 9 al 15, vamos a poder encontrar entonces la respuesta al punto 3. Entonces usted iba a tener que indicar, yo como periodista voy a fundar un medio de comunicación social consistente en un periódico, y para aquello tengo que cumplir con los siguientes puntos. Y ahí usted me va a indicar, la idea es que no copie y pegue del artículo 9 al 15, pero que me pueda más o menos hacer un resumen de qué consiste estos requisitos, este funcionamiento. Entonces, ¿ven? Ahí tenemos ya los primeros 3 puntos contestados. Luego, el punto cuarto, acá lo que yo quiero es que usted, no quiero que me escriba una noticia completa, ¿ya? Quiero simplemente que me pueda enmarcar en un párrafo de una noticia que usted invente cómo podría cometer un delito de calumnias. ¿Ya? Entonces, brevemente, ¿alguno de ustedes me puede indicar cómo cree que podría cometer un delito de calumnias, ya sea hablando en televisión en un despacho, ya sea hablando en un programa de radio, o escribiendo en un medio escrito o digital? ¿Cómo creen ustedes que podrían incurrir en el delito de calumnias? Yo creo que quizás el ejemplo como más burdo podría ser un robo, que no sé, que identificaron o supuestamente identificaron al autor y que el periodista en cámara admita que en verdad fue el autor de los hechos, pero en verdad no se ha comprobado todavía. No, la justicia no ha dictaminado que es quien de verdad robó un banco, un cajero, o sea, lo que sea, pero sí el periodista como que lo condene, por así decirlo, y lo califica como el ladrón de los hechos. O sea, Exacto. Sí, exacto, sí. Ese es un caso perfecto para cometer el delito de calumnia. Porque recuerden que la calumnia es cuando yo le estoy imputando derechamente a una persona que cometió el delito, ¿ya? Sin que exista esta sentencia firme y ejecutoriada por tribunales. Entonces, la idea es que usted, en este punto, se imagine el caso como nos dijo la compañera. Ya ese caso está perfecto. La idea es que usted, bueno, cada uno va a tener que tratar de tener originalidad, porque eso es un punto también de poder obtener la nota, de que usted sea capaz de crear, como le digo, una situación o en un párrafo escribir una noticia donde esté cometiendo el delito de calumnia, ¿ya? Entonces podría en este punto comentar, indicar el caso como nos expuso la compañera, ¿ya? Que nos estaba poniendo un caso como podría ser, o también podría escribir derechamente una parte de una noticia donde está cometiendo usted el delito de calumnia. Entonces, ese es el punto 4. Y el punto 5 es lo mismo, pero respecto del delito de injurias, ¿ya? Porque yo acá lo que quiero de usted es que entiendan cómo pueden cometer esos delitos para que no los cometan, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, ¿a quién se le ocurre un caso de que usted como periodista cometa el delito de injuria? ¿Cómo creen que podría ser? ¿No se le ocurre? Recuerden que la ley de prensa habla del delito de calumnia e injuria, y siempre nos dice en el delito de injuria que no se va a incurrir en el delito de injuria como periodista en el caso que usted esté dando una opinión técnica respecto de un aspecto literario, ya, de un aspecto deportivo, o de un aspecto artístico, ¿ya? Donde usted tenga una opinión, si es negativa, y la expresa de forma respetuosa, no va a caer en delito de injuria. ¿Ya? Para caer en el delito de injuria hay que tener lo que en derecho se llama el ánimo injuriandi, ¿ya? El ánimo de denostar el honor, el respeto de la persona, ¿ya? Entonces, como le digo, usted no comete el delito de injuria en esos casos, y tampoco usted comete el delito de calumnia en el caso de que la persona tenga una sentencia, ya haya sido condenada.
Entonces, en el caso del delito de injuria, por ejemplo, a mí se me ocurre que estoy escribiendo una noticia respecto del comportamiento de un político y escribo que su comportamiento lo hace ser un político inmoral, obsceno, ¿ya? Un político que no se comporta de conformidad a su cargo, ¿ya? Si comienzo a poner adjetivos calificativos que estén atentando en contra de la honra de una persona, ya puede ser cualquier persona, no un político, ya. Yo les pongo ese ejemplo. En ese caso estoy cometiendo el delito de injuria, ¿ya? Entonces, por eso les comento, si ustedes están escribiendo una noticia respecto de cualquier persona en particular y usted comienza a ponerle adjetivos calificativos donde claramente estamos faltándole a la honra, al respeto de esta persona, ¿ya? Independientemente si usted o más personas creen que la persona, que este sujeto es inmoral, que es obsceno, que es pervertido, ¿ya? Independientemente de aquello, usted no puede escribirlo mediante un medio de comunicación, porque además está incurriendo en publicidad. Entonces esta opinión que usted tiene como periodista la está masificando, y eso va a tener un efecto negativo en contra de esta persona. Entonces, en ese caso estaríamos cometiendo el delito de injurias, ¿ya? Y vamos al último punto. Vamos al último punto que nos dice, usted como periodista puede grabar, en realidad es una pregunta, usted como periodista puede grabar subrepticiamente a una persona para obtener información para su reportaje o noticia de investigación, fundamente de conformidad a la ley, en qué casos podría y en qué casos no. Ya esta pregunta es un poquito más compleja, pero en esta pregunta tenemos que irnos a este artículo que les voy a mostrar de inmediato. Entonces, para tener una noción del punto 6, de la pregunta 6, hay que tener en conocimiento que el Código Penal, en este artículo 161A, regula este caso, ¿ya? Veamos qué dice. Ya nos dice que se va a castigar con las penas de tanto, multa de tanto, de reclusión en recintos particulares, ¿ya? Nos da la penalidad de privación de libertad y de multa. ¿A quién? Al que en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado, o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado también, que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, ¿ya? Igual pena se va a aplicar a quienes difundan las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el inciso anterior. Entonces, después nos dice, en caso de ser una misma la persona que le haya obtenido y divulgado, se van a aplicar las penas de tanto. Luego nos dice, esta disposición no es aplicable a aquellas personas que en virtud de la ley o autorización judicial estén o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas, ¿ya? Ese último punto nos dice porque yo puedo, como fiscal del Ministerio Público, solicitar autorización al juez para que me permita interceptar grabaciones privadas, para que me permita interceptar comunicaciones telefónicas, de celulares, ya, eso por ley lo puedo solicitar yo, pero en el caso de investigaciones de delitos, ya, usted como periodista no podría, entonces, en el caso de que esté en un recinto privado, ya, que no sea de libre acceso al público, usted no podría grabar sin consentimiento ni conocimiento de la persona a la cual usted le está sacando esa cuña, por ejemplo, porque estaría incurriendo en este delito. Entonces, usted cuando conteste esa pregunta, tiene que indicarme que en los casos que yo no puedo como periodista grabar, son aquellos en que yo voy a estar en la casa, por ejemplo, del entrevistado, porque es un lugar que es particular o es un lugar que no es de libre acceso al público. Y si no tengo autorización del afectado, de esta persona,
no puedo yo entonces captar, interceptar, grabar o reproducir conversaciones o comunicaciones de carácter privado, no puedo sustraer, fotografiar, fotocopiar o reproducir instrumentos de carácter privado, no puedo captar, grabar, filmar, fotografiar imágenes de hechos también de carácter privado que se estén produciendo, realizando, ocurriendo o existiendo en estos recintos particulares de la persona que yo estoy entrevistando o en un lugar que no es de libre acceso al público. ¿Ya? Entonces, yo como periodista solamente puedo realizar estas acciones cuando tengo el consentimiento de la otra persona, cuando la otra persona sabe que la voy a estar grabando, sacando fotografías, porque si no lo hago, estoy incurriendo en este delito, ¿ya? Entonces, en esos casos yo no podría, pero también usted podría decirme que como periodista, y citando el caso del juez Calvo, donde a él se le grabó sin su consentimiento, pero en su despacho, el juez decía, esto es un lugar, no es de libre acceso al público, ¿ya? Es un lugar particular, pero resulta que el despacho de un juez o de cualquier funcionario público no es un lugar particular, quizás no tiene libre acceso al público, pero es una oficina, y los funcionarios públicos deben mantener ciertas conductas de probidad por el desempeño de calidad pública que ellos tienen. Entonces, en ese caso en particular, la justicia no sancionó a los periodistas, ¿ya? Sin perjuicio de que estaban dentro de un lugar que no era de libre acceso público y sin el consentimiento de esta persona, lo grabaron para luego emitirlo. Ya en ese caso la justicia no fue tan dura, no sancionó por este delito a los periodistas. Pero ahí está la delgada línea, ¿ya? Porque se estableció de que como era un funcionario público, debía guardar cierto respeto y decoro por la moral y las buenas costumbres como funcionario público, ¿ya? Entonces, en ese punto 6, quiero que ustedes revisen este artículo que les dice que en estos casos ustedes no pueden grabar, ¿ya? Ni sacar fotografías, ni grabar audio o imágenes, ¿ya? Porque estarían incurriendo en ese delito, ¿ya? Entonces, ahí contestamos completamente el primer trabajo. Y la idea de la clase de mañana es contestar el segundo trabajo, para que ustedes entiendan qué es lo que yo quiero que hagan. No sé si tienen alguna duda al respecto. Aprovechen de preguntar ahora, porque estos trabajos, las fechas de entregas comienzan la próxima semana. Creo que la fecha no me acuerdo bien, creo que la primera, este trabajo es el lunes 29, y la segunda entrega del trabajo que vamos a revisar mañana es el jueves 2 de julio. Entonces, respecto a este trabajo, ¿tienen alguna duda? No, profe. Ya. Profe, consulta. Sí, dígame. ¿Cuál sería como, o sea, en este caso, claro, la delgada línea sería cómo saber si un lugar es público o es privado? Pero en el fondo, no sé, es que pongo un ejemplo. Me ocurrió hace años atrás o todavía creo que está ocurriendo, no estoy 100% segura, que cuando uno entra a un supermercado, como que si ven que tú estás grabando o sacando una foto, te limitan. Te dicen, no, no puedes porque es un recinto privado, tienes que tener autorización, qué sé yo. Bueno, me ocurrió en varias ocasiones cuando estaba más joven, trabajaba promotora, me ocurrió muchas veces. Ya. Entonces, ¿cómo yo catalogo cuándo es un lugar público y cuándo es un lugar privado? Porque, o sea, entre comillas se podría catalogar un supermercado como un lugar público, pero es de acceso a todos, es de libre acceso. Entonces, ¿cómo saber, cómo distinguir? Sí, yo creo que ahí, en ese sentido, hay que ir tratando de ver como el caso a caso. Entonces, ahí lo que habría que revisar es simplemente como ver el sentido común, ya establecer que un lugar público va a ser aquel en que yo no necesito solicitar ninguna autorización para poder ingresar a él, y que tiene un libre acceso público. Entonces yo estimo que un supermercado, cualquier institución pública, cualquier institución incluso privada, pero que preste un servicio al público, va a ser un lugar público. Yo creo que todos aquellos que tienen como función dentro de su
de su labor, la de atender gente, son lugares públicos. Yo creo que ahí podríamos tener una aproximación. Y yo estimo que claramente un supermercado es un lugar público, porque no hay que pedir ninguna autorización, su labor, ya su función es de atender a gente, entonces no deberían haberte limitado ahí de poder efectuar alguna grabación. Profe, disculpe una consulta sobre el primer trabajo. Entonces los casos se recrean, nosotros los tenemos que crear. No le escucho bien, profe. Perdí el audio. Estaba sin audio. Que claro, dentro de la rúbrica está la originalidad, pues tener ahí la creación de noticias o de casos. Entonces la idea es que ustedes inventen, porque si sacan de internet un caso, que capaz que todos saquen el mismo caso y se repitan. La idea es que traten de crear algo en ese sentido. Ya ahora me queda más claro. Gracias, profe. Ya. Estaba buscando acá si es que tenemos alguna definición legal de espacio público, me quedó la duda. No, por lo menos por ley acá en Chile no encuentro que haya alguna definición o distinción entre el lugar público o lugar privado. Ahora, claro, también es importante de que si usted va con alguna... Lo que pasa es que también tiene que ver aquí con cuál es el objetivo que usted va al lugar. Ya si usted va con un objetivo periodístico, ahí no le podrían negar grabar porque hay libertad de prensa. Entonces usted tiene la posibilidad de poder grabar en lugares donde son de libre concurrencia al público. Si usted va con esa intención, yo creo que podría tener más posibilidades de entrar y grabar en el supermercado. Pero claro, existe, como no tenemos esta definición legal, existe ese pequeño límite, porque efectivamente el dueño también del supermercado podría decirme que eso es un lugar privado porque es su empresa, ¿ya? Pero resulta que él tiene libre acceso público. Entonces, yo estimo de que no deberían poner problema para poder grabar en esos lugares por el solo hecho de que no ponen problema a ninguna persona para poder acceder, entonces no podrían discriminarme a mí por ir con un aparato tecnológico y grabar lo que sucede en ese recinto, ¿ya? Pero claro, está esa delgada línea, ¿ya? Y finalmente eso se va a tener que resolver caso a caso a la hora de que llegue a tribunales. La única forma de poder tratar de buscar solución a estos límites que no están establecidos en la ley es mediante llevar algún recurso de protección u otra acción legal a los tribunales de nuestro país. ¿Y alguien más tiene alguna otra duda respecto del trabajo o respecto de alguno de los puntos que estuvimos viendo hoy día? No, efectivamente en la ley no aparece nada de alguna... Profe, disculpe, ¿Sí? quería consultarle si está la posibilidad más rápido o ahora de poder presentar. Mira, a mí me hubiese gustado, pero lo que pasa es que tengo instrucciones de que esta semana no puedo evaluar. Por lo tanto, como las presentaciones tienen evaluación, no puedo hacerlo. Así que va a tener que ser la próxima semana. Ya, profe, vale. Va a tener que ser el jueves o viernes de la próxima semana, que tengo entendido que serían los últimos días de clase. Entonces ahí cuando usted quiera, jueves o viernes, presenta y ojalá que también puedan comentarle a todos sus compañeros que son los últimos días que tienen para exponer a aquellos que no lo hayan hecho. Y los que no lo pueden hacer por problemas de conexión,
también yo les he dado la posibilidad de que entreguen un ensayo respecto del tema. Entonces están esas dos posibilidades, que la idea es que las puedan remitir la última clase, si es que llegara a ser la próxima semana, pues hasta ahora yo tengo entendido que la próxima semana serían las dos últimas clases. Si eso cambia, entonces habría otra fecha. Así es que eso, pues, yo creo que vamos a quedar hasta ahí por hoy día, porque, como les digo, la materia ya la vimos en su totalidad, y la idea es que estas dos clases de hoy día y mañana pueda dar las respuestas al trabajo para que tengan noción de qué es lo que yo les estoy pidiendo. Así es que eso, de todas formas, para los demás compañeros que no asistieron, voy a subir esta clase con la explicación a mi página de YouTube, y voy a compartir el link a Plataforma Educa para que la puedan revisar. Así es que gracias por su asistencia, nos encontramos mañana entonces a las 6 y continuamos revisando cómo vamos a contestar entonces el segundo trabajo. Muchas gracias, buenas noches, que descansen y cuídense. Chao, profe, gracias. Chau, chau.